Buenos días, Fernanda. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jacqueline Ospina Garzón y soy la persona que le realizará la entrevista laboral. Ok, muchas ¿Le gracias. apetece tomar algo? No, así estoy muy bien. ¿Le costó alguna dificultad llegar a nuestras instalaciones? No, pues no sabía dónde quedaban ubicadas, entonces me vine con un poco de tiempo para poder llegar algo temprano. ¿Y qué tal el clima? Está algo frío, pero agradable. ¿Te gusta el frío? Sí, me gusta mucho el frío, el calor me da alergia. Bueno, Fernanda, mira, yo estudiando tu hoja de vida, puedo ver que estás actualmente laborando, ¿no? Sí, señora, en este momento me encuentro laborando. ¿Me puedes contar algo de las actividades que tú realizas en tu actual trabajo? En realidad desempeño varios roles en este lugar. Eh, Atención al cliente, preparación de bebidas, aseo general como tal del lugar y la parte administrativa del negocio. ¿Qué conoces acerca de la Casa de la Cultura de Chinchina? Bueno, la Casa de la Cultura Chinchiná, sé que es una casa, perdón, es un lugar de artes y oficios donde una escuela donde se dan clases de danza, teatro, pintura. Bueno, tiene algo muy bonito que es, antes de la pandemia se realizaba la contravía cultural donde traían a varios artistas de talla nacional e internacional. Esto se realizaba todos los viernes con ayuda de todas las personas de la Casa de la Cultura y algunas personas de la Alcaldía Municipal de Chinchina. ¿Qué te ha motivado a ti a aspirar a este cargo? Mi formación como profesional en este momento yo creo que es hora de ir ejerciendo, de ir mostrando no solo a los demás sino a mí misma qué es lo que he podido aprender en todo este trayecto. Entonces ya es hora como de mirar otros horizontes. Si a ti te ponen a irte de Chinchina para otra ciudad, ¿tú te acoplarías? Sí, para mí sería algo fácil porque no me amarra nada al lugar donde vivo, ni compromisos, ni nada, y los cambios son buenos de vez en cuando. ¿Qué relación tienes tú con la comunidad del municipio de Chinchina? Tengo muy buena relación, soy una persona muy sociable, muy abierta a las conversaciones, si puedo ofrecer, así sea una ayuda, lo hago con todo el cariño del mundo. Me gusta mucho interactuar con las demás personas. ¿Cómo me venderías un proyecto acerca de la Casa de la Cultura? Eh, Generar, crear proyectos amplios con, con los niños. Algo que yo sepa que va a hacer crecer a la Casa de la Cultura, que va a no solo dar el mismo manejo de las de la escuela, de los solamente no la obra de teatro, lo de música, no. Me gustaría hacer algo grande, ampliar, mostrar el cambio. Sabes que para este cargo como directora debes de saber la normatividad que hay, o sea, tú vas a tener unas limitaciones, tú vas a tener que llegar con ciertas normas, porque tú todos estos proyectos los debes de vender a los diferentes ministerios, ¿sí? ¿Qué tal se te da a ti las relaciones interpersonales con altos cargos? Primero que todo, debo de tener respeto y mostrar el proyecto lo más bien posible, enseñarles las ideas que tengo para que ellos puedan tener ese conocimiento completo. No solamente decir voy a crear un proyecto para cambiar esto y ya, no, ellos tienen que sirva, que vaya a tener un resultado acorde. Entonces, y la relación ya, uno tiene que saber cómo debe de manejarse con ciertas personas. No puedo utilizar el mismo vocabulario y la misma confianza con todo el mundo.
Y en el campo de meterte en los bajos, en los barrios populares, ¿cómo te ves ahí? Porque tendrás que ir a buscar esa comunidad, porque los proyectos nacen de las necesidades de la comunidad. Sí, claro. O sea, los proyectos no nacen de la imaginación de que yo los voy a... No, los proyectos nacen de las necesidades de la comunidad. En este caso estamos hablando de adolescentes, de niños, de padres, de acompañamiento, de compartir. ¿Cómo lo ves para manejar con esas comunidades vulnerables, entre comillas, y de los barrios populares del municipio de Chinchina? Yo pienso que sería algo más fácil que trabajar con estratos más altos, porque tanto los padres como niños de estos barrios, digámoslo, populares, les gusta mucho el que los tengan en cuenta para los proyectos. Y poder trabajar de la mano con ellos sería algo muy gratificante, porque esto me ayudaría a mí a formarme más como persona. Y si se te presentara un problema con esta comunidad, ¿cómo lo resolverías? Primero, evaluar muy bien cuál fue el detonante del problema y sentarme a planificar bien las ideas que debo empezar a desarrollar para poder solucionarlo. No solamente viéndolo desde mi punto de vista, sino reuniéndome con los directivos para que me ayuden a encontrar una solución o para ofrecerles posibles soluciones y que me apoyen en ello. Este cargo también requiere manejar personal. Tú vas a trabajar con diferentes equipos de personas, ¿sí? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo crees que podrías tú trabajar con ese equipo de personas? Aceptando que todos tenemos diferentes formas de ser. No puedo llegar a pretender de que todos van a actuar de la misma manera en que yo actúo, de que todos van a ser como yo. Debo de aprender a respetar la actitud de cada uno de los individuos de este lugar. Yo creo que pronto eso es lo que lleva a tener una mejor convivencia en el ámbito laboral. Bueno, Fernanda, digamos el paso ya a seguir aquí en nuestra organización es, luego te aplicarán se realizarán unas pruebas psicolaborales, para las cuales tú vendrás el próximo miércoles 10 de marzo a las 9 de la mañana aquí nuevamente. ¿Tienes el tiempo disponible para ello? Sí, claro, yo me puedo acomodar igual. Como le decía antes, mis jefes me apoyan mucho en el tema de cuando necesito tiempos o ese tipo de situaciones. De igual forma, ellos ya saben que yo en algún momento voy a retirarme del lugar. Bueno, Fernanda, yo te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para venir a nuestras instalaciones, nuestra organización y el tiempo que has dedicado para la entrevista. Espero que nos veamos la próxima semana. Que estés muy bien. Igual a usted, muchas gracias por la oportunidad. Autocrítica de la entrevista. Se debe evitar el tutear durante el desarrollo de esta. Se debe evitar manejar tanta rigidez corporal. Debemos dar un espacio más amplio para las respuestas de la entrevistada. Se debe manejar una mejor estructuración al momento de realizar las preguntas. Brindar unos espacios más extensos o brindar un espacio en que la persona pueda hablar más acerca de su vida personal. Gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz día.